paralelas, la Argentina no puede conocer las generaciones futuras que en realidad la Argentina estaba en guerra con el Brasil, el imperio del Brasil, nada más y nada menos que puede haber vencido a las dos potencias imperiales más grandes del mundo, el argentino como eran Inglaterra y Francia, y con los logros maravillosos que tuvo gracias a la destreza y viveza política y el patriotismo del brigadier general Juan de Rosas, que a tal punto fue que le merece esa carta que leyó, que escribió el general San Martín de Rosas, nada menos, y después, cuando le llega el sable, el general San Martín al brigadier general Juan de Rosas. Ahora bien, la otra ignominia paralela es la Revolución Libertadora. Y acá yo relataba recién cuando Alberto González Sac me presenta a Enrique Oliva. Como Enrique Oliva vivía en la cuadra de mi casa, yo lo iba a visitar a la noche, nos quedamos hasta altas horas de la madrugada hablando de historia. Y con el primer día que yo lo conozco a Enrique Oliva, y me voy a poner de pie, señores, Enrique Oliva, yo recuerdo que le pregunto, le digo, doctor Oliva, le voy a hacer una pregunta que yo tengo una duda desde muy chico. ¿Por qué el general Perón, pudiendo tener el ejército a favor como lo tenía, habiendo podido reprimir a los sediciosos, el general Perón no reprimió a los sediciosos, sino que ellos avanzaron desde Córdoba, Leonardo y demás, y después no reprimió a los revoltosos? Y Oliva me dijo, me acuerdo que estaba en la puerta del living y me dice, ¿sabes qué pasa, Viagos? La misma pregunta hice yo al general Perón, junto con John William Cook en Panamá, en el exilio. ¿Y qué le dijo el general Perón? El general Perón, me dijo, emocionado. ¿Sabe qué me dijo el general? El general me dijo, Viagos, que si yo atacaba o reprimía a los sediciosos como ellos habían amenazado y empezaban a bombardear en Mar del Plata, iban a bombardear la refinería de petróleo en la ciudad de Buenos Aires, y en la Argentina, señores, moría 1 millón de personas. Esto se lo dijo el general Perón a Enrique Oliva me lo dijo a mí, y yo se lo digo a ustedes. Por eso lo digo en el libro, que debemos, como cristianos, tenemos la obligación de ser agradecidos con el general Perón, porque él evitó la catástrofe que hubiera sido en la Argentina haber reprimido a los sediciosos el 16 de septiembre. Esto fue lo que yo aprendí a Enrique Oliva, que está transcrito en el libro, y yo se lo manifiesto de pie, por el respeto a Oliva y al general Perón, por supuesto. Ustedes saben que los traidores, como lo fueron Urquiza, el gran traidor de la historia argentina, uno de los grandes traidores más grandes de la historia de la humanidad, según Ernesto Palacio, que yo comparto también, y el traidor de Lonardi y Rojas. Rojas fue un gran traidor, porque Rojas, ustedes lo recordarán perfectamente, Rojas era un fervoroso militante peronista, un rabioso peronista que había recibido la medalla incluso de la condecoración peronista. Pero yo recuerdo que Enrique Oliva también me contó que estando él en Brasil, un 25 de mayo, siendo embajador John William Cook, él estaba en Brasil y el 25 de mayo se cantó en el acto que hacía en la embajada de la Argentina en Brasil, el himno nacional primero y la marcha peronista después. Y al lado de él estaba, de un lado, Pedro Eugenio Aramburu y del otro lado el almirante Rojas. Para que veamos hasta qué punto fue traición lo de Rojas. Y a punto tal lo fue que yo todo lo recuerdo, cuando el general Perón vuelve a la Argentina en el 73, al único ex antiperonista revolucionario que no quiso ver fue el almirante Rojas. Y el general Perón decía, acá está en el libro transcripto, que así como todos los hombres tienen su precio, el general Rojas se vendió por dinero, porque era un fervoroso y rabioso peronista, que había jurado de verdad la Constitución del 49, cuando habían jurado todos, ¿se acuerdan de Cholvis? Y le decía, los grandes traidores de la historia argentina, en la historia de la humanidad, los traidores, por algo, en Grecia, en la antigua Atenas, en la antigua Grecia, en Atenas, en la antigua Grecia, el mayor castigo que tenían los griegos previsto era para que era el destierro, muerte del corazón, era para los traidores a la polis,
y no todos los traidores políticos, como fueron en su momento Urquiza con Rosas y Norandi, Aramburu y Roca con el general Perón. Y por algo en el último círculo de los infiernos del Dante están los traidores. Por la peor afrenta que puede tener un ser humano, la traición. Entonces, los traidores fueron la cara visible de las ignominias. ¿Y por qué hay ignominias paralelas? Porque la ignominia es la afrenta pública que se hace contra una comunidad determinada en un momento determinado y toma conocimiento público en la comunidad donde esta ignominia tiene lugar. Y el pueblo es quien la sufre, como la sufrió el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente después de Caseros, y como lo sufrió todo el pueblo argentino después del 55, de la revolución del 55. Y son paralelas, ¿por qué? Porque el gobierno de Rosas y el gobierno de Perón forman la línea de continuidad de un gobierno nacional y popular en la Argentina, donde se dieron dos fenómenos muy caros a los sentimientos peronistas, que fueron la grandeza de la nación o de la confederación de la patria y la felicidad de su pueblo. Porque en la época de Rosas, señores, el pueblo era feliz. Y tan feliz era el pueblo que muchos años después de la caída de Rosas, el gran José Hernández, el Martín Fierro, dice: yo he conocido estas tierras en que el paisano vivía, y su ranchito tenía a sus hijos y su mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban los días. Haciendo referencia al gobierno de Rosas. En la época de Rosas, señores, la Argentina tenía plena ocupación. El gaucho argentino, el gaucho que era el hombre de campo argentino, el hombre del pueblo argentino, tenía plena ocupación. La Argentina era industrial. La Argentina tenía los saladeros que exportaban el charque, que eran en baldes, la carne del tasajo, que era la carne desecada en sal, exportaba a Cuba, por ejemplo. Y las provincias industriales en todas las provincias, como los telares de Belén en Catamarca, como la vid en la zona de Cuyo, los telares también en la zona del noroeste. Y por eso es que la ley de aduanas, que Jorge Chorri se refirió hoy, la ley de aduanas del 1835, fue lo que directamente habrá de repercutir en la economía de ese nefasto personaje de la historia argentina que fue Urquiza, que era un vulgar contrabandista de caballos. Entonces, como él ya empieza a gestar su odio hacia el brigadier general por el de complicados intereses económicos ya desde el año 1835. Y en 1851 se declara la guerra al Brasil, cuando Argentina venía ya de ganar las dos batallas en la Vuelta de Obligado, y venía de conseguir el Tratado de Marcó Arana, por ejemplo. Fue una gran obra, pieza jurídica de Felipe Arana, que el ministro de Relaciones Exteriores es un gran ministro que supimos tener. Y la Argentina, como decía don Pepe Rosa, Brasil lo derrocó a Rosas, porque si no Rosas terminaba con el Brasil. Esta es la verdad de la milanesa, no sé seguramente. Eso fue lo que pasó. Desatada la guerra con Brasil, nunca se pensó, el brigadier general Rosas, que Urquiza podía darse vuelta como se dio vuelta. Y Urquiza se dio vuelta, se alió con el Brasil e incorporó a sus tropas invasoras, al ejército invasor, a mercenarios italianos, franceses, alemanes y japoneses también. Dentro de todos estos mercenarios alemanes había uno de apellido Bullrich, que con la plata que cobró y se venió acá, se pasó a relacionar con familias acomodadas de la ciudad de Buenos Aires y formó lo que falazmente está considerada una familia patricia argentina. Pero en realidad no lo es, pues nadie puede ser una familia patricia, como es parte de la desleal y la espantosa situación de ser un mercenario. Esto fue lo que la historia oficial nos contó siempre. Y la historia oficial, la antinomia entre historia oficial y el revisionismo histórico se ha quedado saldada. Incluso González Arzán hablaba y decía en sus libros, sus últimos 4 libros, que ya no devenía abstracto hablar de historia oficial. Porque la historia oficial había quedado demostrado en la historia, con el revisionismo histórico, que había sido lo que había permitido después de Caseros y de la Libertadora justificar lo que fue la ignominia de Caseros y la ignominia de la Libertadora. Es decir, después de Caseros, para grabar o para querer
tapar esa afrenta espantosa que fue la mayor traición de la historia de la humanidad según Ernesto Palacio de Urquiza, inventaron una historia para poder justificar y esconder lo que había sido esa afrenta. Y después del 55 pasó exactamente lo mismo con la historia oficial, como había dicho bien acá el compañero Manuel Gallardo, y ha explicado claramente a todos nosotros. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo este libro, yo entre la biblioteca de mi padre, que estaba guardada en un archivo, en un depósito, que mi padre había fallecido hace pocos años, yo encuentro el libro Mi Memoria de Oscar Allende, dedicado a mi padre, en el cual en un capítulo especial Oscar Allende cuenta cómo la Armada Británica, apostada en el estuario del Río de la Plata, estaba armando a la Armada Argentina para derrocar a Perón. Cuando le digo esto a Fabián D'Antonio, el editor, me dice: Facundo, yo quiero que me escribas en un capítulo del libro, me transcribas y analices y expliques toda esa denuncia, porque si no va a quedar trunca para la historia argentina. Entonces, en la última parte de esa denuncia, que está en un capítulo tercero del libro, Oscar Allende explica que cuando él hace la denuncia junto con Frondizi, se ponen de acuerdo en presentarla en la pedido de explicación en la Cámara de Diputados, la cual hablamos a los diputados de la oposición. Cuando la oposición de Argentina, como Frondizi, como el bisonte Allende, antes que en cuestiones electorales o aliarse con cualquier enemigo extranjero, como se hace actualmente en Argentina, que ponderan los fondos buitres, los jueces Griesa, etcétera, etcétera, estos hombres notables y patriotas brillantes y vieron que no podían anteponer la cuestión partidaria y antepusieron los intereses de la patria, los intereses soberanos de la patria. Y dijeron: tenemos que hacer la denuncia, hay cartas que están reflejadas acá, que hacen la denuncia, para presentarlo en la Cámara con la cuestión del privilegio, en la Cámara de Diputados. Y lamentablemente, los diputados de la oposición no le prestaron quórum, y termina diciendo Allende que ni aún tampoco algunos de los peronistas diputados le prestaron quórum. Cosa que a mí me dolía, me carcomía las tripas, y yo un día le pregunto a Alberto, cuando terminó el libro, le digo: Alberto, ¿por qué pudo haber sido, o cómo explicás vos que los peronistas no hubieran prestado quórum a la caída de Perón y al armamento que estaba haciendo la Armada Británica acá, apostada acá en el Río de la Plata? Y Alberto me dijo: ¿sabes qué pasa, Facundo? Eso hubiera desatado un problema internacional muy serio en el cual la Argentina y General Perón no estaba dispuesto a entrar porque no podía hacerlo, porque ya venía muy golpeado y ya no había ninguna posibilidad de que eso se hiciera en ese momento. ¿Es así? ¿Usted lo recuerda esto, estimado compañero? Iba a lo de Churchill, que es, de ahí surgen una cantidad de cosas. Bueno, producida la revolución el 16 de septiembre, el 17 de septiembre, el nefasto personaje internacional Winston Churchill, en la Cámara de los Comunes en Londres, dice: la caída del tirano Perón en la Argentina tiene tanta importancia para mí como la Segunda Guerra Mundial. Y el imperio no le dará tregua y lo perseguirá de por vida y no le dará tregua ni aún después de muerto. Yo lo cito acá para que nosotros sepamos quién fue quien lo derrocó a la Argentina, a Perón en el año 55. Y por eso también digo acá en el libro que lamentablemente para el ya anciano, después nombrado Sir Winston Churchill, verá frustradas sus ansias revanchistas, porque después de 18 años de haber dicho las palabras, el general Perón volvió a la Argentina y obtuvo el porcentaje de votos más alto de toda la historia argentina, con el 63% de los votos en el año 1973, para lo cual pido un aplauso.